Listo, grabando nuevamente. ¿Qué tal? Hola, muy buen día. Nuevamente aquí con un tema más para grabar en este como concepto de curso que estoy impartiendo por acá. Entonces, pues voy a revisar ahora el tema de pruebas unitarias en Python. De una forma muy básica, es una mini introducción en realidad. Y Pues las pruebas unitarias en esta ocasión las vamos a hacer a través del módulo de Python llamado PyTest. Este es un módulo que no depende, bueno, más bien no forma parte de la librería estándar de Python. Acá está la página del proyecto, de hecho tiene su propio dominio, pytest.org, y esta es la página de la documentación. Como es un proyecto independiente de la librería estándar, pues hay que instalarlo para poder usarlo. Sin embargo, la documentación está bastante bien. De verdad que este módulo ayuda mucho a realizar las pruebas unitarias que necesiten hacer a su código. Entonces, bueno, pues es altamente recomendable. Y bueno, pues vamos a empezar a ver cómo haríamos un poquito de pruebas unitarias o cómo funciona este módulo. De hecho, aquí ya el ejemplo rápido muestra un poquito cómo se generan las pruebas, el tipo de resultados. Acá hay más documentación. O sea, de verdad, las documentaciones de varias de los módulos de comunidad se han esforzado bastante, así que chéquenlos y si algún día pueden apoyarlos con tiempo, difusión, hasta con haciendo donaciones para que se compren tazas de café, la gente que hace esto de forma altruista, de verdad que siempre la gente se los va a agradecer. Pero bueno, entonces cierro esta y me regreso un poquito a lo que queremos realizar. Entonces, nosotros estamos realizando precisamente, bueno, vamos a hacer la parte básica. La parte básica consiste en que tenemos que instalar, ¿sí? PyTest, porque no es parte de nuestra librería estándar, para poderlo usar. Entonces vamos a ejecutar, ¿sí? El comando que se llama pyinstalltest para poder hacer uso. Voy a abrir mi terminal por acá. Ya estoy ya colocado en la carpeta. Bueno, me falta cambiarme la carpeta de la sesión 8 en este caso. Eh, bueno, es que aquí quiero comentarles que utilizando Python Miniconda he creado un ambiente de trabajo para este módulo, este curso en particular. Entonces, yo sí quiero revisar, por ejemplo, si tengo instalado eh, el PyTest, no lo tengo, ¿sí? No está instalado en la lista. Pueden ocupar PyFreeze. Ah, y otro detalle, como estoy ocupando un repo, ¿sí? El repo que deriva de este es un repo local que tengo en mi equipo, pero también está el repo en GitHub. Entonces, recuerden que cada vez que uno va a empezar a trabajar es bueno colocar git pull, ¿sí? Para actualizar los cambios que alguien más haya hecho o uno mismo haya hecho en otro equipo, ¿sí? Y podamos utilizar los archivos de última versión. Por ejemplo, aquí se nota que hubo bastantitos cambios, ¿sí? Entonces ya tengo mi carpeta de repo actualizada. Entonces el comando fue git pull. Bueno, entonces ahora sí, instalación. Sería pip install pytest, ¿sí? Le damos enter y entonces se realiza el proceso de instalación. Yo ya lo había instalado por ahí, entonces lo que hizo fue simplemente ocupar aquí dice el caché, empezó a procesar y terminó de instalar finalmente. ¿Por qué nos interesa PyTest? Bueno, primeramente porque es el módulo. Sin embargo, este módulo en particular, además de instalar el paquete o el módulo como tal, también nos instala un ejecutable, ¿sí? Y el ejecutable precisamente se llama PyTest. Eh, Le voy a poner aquí enter a ver si nos dice información. Bueno, ahorita nos marca. Lo que pasa es que PyTest, ¿sí? Es un comando que va a buscar archivos de pruebas en nuestras carpetas, ¿sí? Si encuentra archivos, las va a ejecutar. Si no encuentra nada, como en este caso, a ver, vamos a ver aquí, dice, trato de coleccionar 4 ítems, hay un error, dice error al coleccionar. Ah, bueno, de hecho se metió a las diferentes
perdón, carpetas y encontró por ahí algunos archivos de prueba. Vamos a ver que cuando nosotros queremos crear nuestros programas que van a tener las pruebas o nuestros scripts, los scripts tienen que comenzar con la palabra test-bajo y PyTest en automático las va a buscar y va a intentar ejecutar. Solo que aquí, como lo ejecuté a un nivel muy arriba de mis carpetas, o sea, aquí tengo yo todas las carpetas de retos y ejemplos, pues el PyTest se fue y quiso hacer todo, ¿no? Entonces no me interesa que haga todo. Ahorita voy a ver cómo puedo especificar de una forma más particular alguna prueba, pero entonces me voy a cambiar a mi prueba, a mi carpeta número ejemplo 01 para empezar, y si ahí ejecuto ahorita nuevamente PyTest, pues ya no encontró qué hacer, dice 0 ítems, no hay pruebas, aquí me está diciendo, ¿sí? Y pues tardó 0 segundos, pues que ejecutó nada. En PyTest, cuando tenemos líneas de comandos, podemos poner --help, y eso normalmente nos va a dar una lista o nos va a dar la ayuda del comando. Entonces aquí hay mucha información que podemos ocupar más adelante. Por ahí veremos que vamos a ocupar una que otra opción que tenemos por aquí. Por ejemplo, esta que tenemos acá, esta "-v" o "-verbose", que nos va a ayudar a incrementar el nivel de información que nos da el comando cuando ejecuta las pruebas. Y podríamos ejecutar tal vez otras más. Si se dan cuenta, es muy amplio este programa, y esto de pruebas unitarias. Hay mucho que hacer, de verdad. Esto es una mini intro. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer ahorita, ya teniendo nosotros PyTest instalado. A lo mejor, si quieren validar que este PyTest está funcionando, pueden ejecutar no sé si tenía V. Ah, sí, "-v". Con "-v" podemos ver la versión de PyTest instalada, 7.1.2, y con eso podemos continuar. Bueno, me regreso entonces por acá. Ya que tenemos instalado esto, el siguiente punto es cómo nosotros le decimos a PyTest que genere una prueba. Es el archivo. Tenemos que crear un archivo. Ahorita lo vamos a hacer. Segundo, por cada prueba vamos a crear una función de prueba. Y al igual que con los archivos, que los vamos a empezar con test, las funciones que van a realizar las pruebas también les vamos a iniciar con la palabra test. Y dentro de estas funciones, nosotros vamos a ocupar una instrucción que se llama assert. Esta función assert nos va a evaluar ya particularmente cada prueba que nosotros queramos aplicar a una función. Las pruebas normalmente, digamos en su forma básica, que vamos a realizar, se aplican sobre funciones. Esto se puede ampliar, pero digamos en su forma básica, vamos a aplicar pruebas sobre funciones. ¿Por qué? Porque una función realiza una tarea y generalmente pues genera o produce un resultado. Sobre ese resultado es sobre el que nosotros aplicamos la prueba, ¿sí? Entonces, para eso ocupamos el assert. El assert va a evaluar esos resultados, y normalmente cuando yo hago una función, pues debo de cubrir ciertos casos de prueba. Por ejemplo, ahorita aquí tenemos unas funciones de prueba que vamos a ocupar, que ya está creado el código, y tengo un script llamado operaciones, ¿sí? Operaciones.py. Dentro de este script, o de este programa, o de este módulo, porque no tiene main, no tiene if, o sea, no se ejecuta, es un módulo prácticamente. Tenemos una función suma básica. Y lo que hace, pues, es recibir dos argumentos, calcular la suma y regresar el valor de la suma, ¿no? O sea, algo muy sencillo. ¿Cómo evalúo que realmente esa función realiza la suma de forma correcta? Pues tendría que poner dos números que yo conozco y el resultado que también conozco para poder evaluar que pues la suma está funcionando. Normalmente puedo agarrar inicialmente dos números al azar, ¿no? No sé, 4 y 5, la suma me da 9, y entonces evalúo si la función, al pasarle un 4 y un 5, ¿sí?, me da un 9 como resultado. Pero normalmente no para ahí. O sea, cuando hacemos una función, normalmente hay más de un caso. Por ejemplo, para garantizar que la suma realmente se está ejecutando de forma correcta,
debería yo de evaluar los casos nulos. Por ejemplo, ¿qué pasa si sumo 4 con 0 o 0 con 5? ¿Sí? Me debería dar en el primer caso 4, en el segundo caso 5, ¿sí? O qué pasa si sumo, por ejemplo, 4 con menos 5, ¿sí? ¿Cuál debe ser el resultado? Menos 1, ¿sí? O sea, si estamos hablando de números enteros, ¿no? Entonces, hay varias pruebas dependiendo de la función que yo puedo aplicar. Cada una de esas pruebas las vamos a realizar con un assert, ¿sí? Un assert por cada prueba. Y a una función vamos a hacer por cada función que nosotros también queramos probar. De hecho, podríamos crear hasta más funciones para evaluar una sola función. Puede ser que una función tenga un abanico de pruebas en donde probamos por un lado los valores, por otro lado podríamos probar el tipo de datos que estamos regresando y no sé, por otro lado podríamos probar los mensajes de error, ¿no? No sé, hay infinidad ahí de cosas y podrían ser 3 funciones diferentes evaluando solamente una función, por ejemplo. Ahorita vamos a hacer unos casos simples y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a considerar este script, ¿sí? Que ya tenemos por acá, que tiene 3 funciones, una que suma 2 números, con posiblemente aquí el segundo, puedo yo omitirlo. Si omito el segundo, en este caso voy a tener un valor de 0 para el segundo argumento. O sea que si yo pongo 4 y el segundo no lo pongo, va a ser sumar 4 más 0, 4, ¿no? O sea, es un caso ahí raro, es nada más para tener un valor adicional. ¿Qué más? Tenemos también la resta, que tenemos la resta de 2 números, se calcula la resta y se regresa. Tenemos el producto, también un caso con un valor inicial de 1, que puede existir. O sea, puedo omitir el segundo parámetro y si yo pongo aquí, por ejemplo, 5, o sea, multiplica 5 por nada, o sea, me va a regresar 5 porque en automático sume 1. Bueno, como ya tengo este script, ¿sí? Ese lo tengo ya en mi carpeta. Déjenme mostrarlo acá. Voy a mostrar los programas. Aquí está. Ya tengo operaciones.py. Y si reviso el contenido de operaciones, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Tengo pues lo que acabo de mencionar, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver cómo hacemos las pruebas. Ya tengo un código aquí que voy a copiar y ahorita lo voy a pegar. Voy a crear el script como había mencionado. Mi programa o mi script original se llama operaciones.py. Los voy a crear para que sea más o menos congruente y sea fácil de ubicar. Crear el archivo se llama test-operaciones. Esto seguramente va a tener la prueba que evalúa el script de operaciones.py. Entonces vamos a crear esto, ¿sí? Me vengo al editor. Voy a ocupar mi editor de terminal. Voy a crear el script test-operaciones.py. ¿Sí? Y en este voy a insertar el código que acabo de pegar. Digo, para que sea un poquito más rápido. Explicaciones aquí. Primero, lo que hago es importar el script al que voy a evaluar. En ese caso, operaciones. Dentro de ese operaciones están todas mis funciones que voy a evaluar. Segundo, empiezo a crear una función, en este caso para probar o realizar las pruebas de la función suma. Entonces le llamo simplemente test-suma. Ojo, este nombre, empezar con test- es importante para que PyTest pueda ubicar estas funciones y las pueda ejecutar sin que tengamos nosotros que decirle tanto, ¿sí? Pero también las podemos ubicar, ahorita van a ver cómo. Y entonces empezamos la prueba. Assert, ¿sí? Vean, tenemos la palabra assert y luego tengo el módulo operaciones del cual voy a ocupar la función suma, ¿sí? Que es lo que tengo aquí, ¿sí? Suma, y le paso 2 valores, estoy pasando 2 y 3, de lo cual espero obtener un resultado igual a 5. Perdón. Entonces, assert lo que va a hacer es que va a evaluar, ¿sí? Y por eso tenemos aquí un operador de comparación. Si el resultado de la comparación es verdadero, bueno, pues la prueba pasa. Si el resultado es falso, entonces la prueba falla y PyTest nos va a ir marcando información acerca de eso. Ahorita lo vamos a revisar. Otra prueba que queremos hacer aquí es que la suma de 2 con nada, que por ahí vimos que el segundo parámetro se iniciaba con 0, entonces 2 con 0, pues debe ser el mismo 2. Simplemente para asegurarnos que ese segundo parámetro sí está funcionando, ¿no? Aquí tenemos otra prueba más que dice para evaluar la función producto.
También realizamos dos pruebas, 3 por 5 en este caso me tendría que dar 15, y si yo pongo 2, que tengo el otro parámetro que es 1, 2 por 1, me tendría que dar 2, ¿sí? A esto le llaman prueba de identidad, ¿no? O de unidad. No, de unidad, ¿no? O sea, unidad en la multiplicación, si multiplico por 1 me tiene que dar 2. Unidad con o nulo, ya se me olvidó matemáticamente hablando. Más bien es el nulo, ¿no? Sí, porque es 2 más 0, me da 2, o sea, no afecta la operación. Y 2 por 1 me da 2, o sea, no afecta la operación. O sea, el nulo en multiplicación es 1, el nulo en suma es 0. Ay, tengo que regresar a estudiar matemáticas, aritmética en este caso. Pero bueno, entonces tenemos ya dos pruebas. Voy a guardar mi script y me voy a salir. Entonces, ¿cómo ejecuto? Bueno, la forma inicial para ejecutar estas pruebas sería Python. Es PyTest. Sí, acuérdense, en este caso tenemos que tener el comando PyTest. Y pongo el nombre del script que quiero ocupar, en este caso, test operaciones. Y le doy Enter. Y entonces la ejecución empieza y pues pone así un formato un tanto pintoresco, ¿no? Indicando que las pruebas se han iniciado, en dónde está mi archivo, que está evaluando, ha coleccionado dos elementos, dos pruebas. Al ejecutar este script, ¿sí? Ha encontrado que todo ha pasado 100% exitoso y al final me dice dos pruebas pasadas en 0.01 segundos. O sea, no hay error. Esto indica que las pruebas están bien, que mi código está bien y puedo seguir adelante, ¿no? Bueno, déjenme regresar acá para no desviarme demasiado. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos una prueba más? Tenemos por ahí otra operación que es la resta. Vamos a agregar este código, ¿sí?, a nuestro script de prueba, ¿sí?, otra prueba más, para evaluar la resta. Vamos a evaluar la resta. A ver qué pasa, ¿sí? Entonces, voy a irme acá a mi código de prueba, de la prueba. Voy a pegar la nueva función, ¿sí? En este caso, vamos a probar la resta. Y tenemos tres pruebas, ¿sí?, para esta función. Una prueba consiste en restar 3 menos 2, me tiene que dar 1. Si resto el mismo número, 5 menos 5 me tendría que dar 0. Y si agarro un número y resto uno mayor, me tendría que dar un número negativo. Bien. Entonces, listo. Vamos a ver si estas pruebas pasan. Guardo, salgo del editor y vuelvo a ejecutar, ¿sí?, el PyTest con el mismo nombre de archivo. Le voy a dar Enter. Y entonces, ahora sí tenemos por ahí un mensaje diferente. Han empezado las pruebas. Dice que se han coleccionado 3 pruebas, ¿no? 3 ítems a probar. Empezaron las pruebas y falló, ¿sí? Se ejecutó el 100% de las pruebas, pero en este caso sí hay fallas. Y acá abajo ya nos indica, dice, oye, en tu función de prueba test resta, la primera paso, dice la operación, 3 menos 2, más bien, dice, estoy ejecutando la primera, que es 3 menos 2, en la prueba has indicado que eso debe ser un 1, pero el user, al hacer la operación, encontró que el resultado de resta está dando 5, ¿sí? Al pasarle los parámetros 3 y 2, estamos obteniendo un 5, cuando el valor que nosotros esperamos es 1. Y nos marca aquí, dice, oye, hay un error en la línea 12 de nuestro archivo de pruebas. Y la operación acá finalmente también nos marca, ¿sí? Hay una falla en la función resta en particular, en donde se está comparando 5 con menos 1 y no está pasando. Entonces, hay una falla, una prueba falló, 2 pasaron, ¿sí? Entonces, pues esta es la forma en que se va a indicar que hay un error. Cuando hay errores, ¿qué es lo que toca hacer? Pues corregirlos, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Corregir. Vamos a ver, la prueba es, ojo aquí también, hay que tener mucho cuidado de hacer las pruebas, porque si no, habría que hacer un código que pruebe de prueba para probar las pruebas, y eso ya sería un absurdo. Entonces, generalmente la gente que hace pruebas tiene que tener mucho cuidado de revisar muy bien sus pruebas. Y es posible que en algún momento dado la prueba, por ejemplo, si yo aquí en lugar de haber puesto 3 menos 2, le hubiera puesto yo 2, por ejemplo, estaría mal. O sea, esa es una mala prueba y también yo debo tener cuidado si no realicé mala prueba, ¿no?
Entonces, en este caso, no, 3 menos 2 sí me tiene que dar 1. Entonces, la prueba está bien. Lo que está mal es mi código que está haciendo la prueba y vamos a editarlo, que en este caso es operaciones. Vamos a revisar la función de resta. Aquí está. Y vemos que calcula, sí, y regresa la resta de A con B. Ah, pero aquí hay una falla. Por haber copiado y pegado, seguramente en lugar de poner A menos B, se quedó el símbolo de A más B. Entonces hay que reemplazar esto con menos, ¿sí? Guardamos nuestro código, volvemos a ejecutar las pruebas y en este caso todas las pruebas han pasado. Ya, soy feliz, me puedo ir a comer o lo que sea. Listo. Bueno, entonces hasta ahí, digo, esa es una parte básica, cómo ejecutar pruebas de manera simple y sencilla. Bien, bueno, aquí mencionan lo que mencioné de que podemos generar pruebas con errores, entonces hay que tener mucho cuidado. Me paso a la siguiente ejemplo que tenemos por acá. Aquí tenemos un poquito de pruebas un poco más avanzadas. Vamos a ver cómo podemos realizarlas. En el caso de las funciones, por ejemplo, nuestra función suma, en ningún momento, déjenme regresarme aquí al código, ¿sí? Bueno, me voy a pasar al ejemplo 2, que es donde estamos ahora, y quiero mostrarles el código, a ver, de operaciones. Sí, tenemos aquí el código de operaciones. Vean que, a excepción de que aquí se marca b igual con 0, la operación de suma no está restringiendo, al menos aquí en Python, que se tengan que sumar dos números enteros, dos números flotantes, o incluso otro tipo de objetos, ¿sí? Entonces, esta función podríamos evaluarla con diferentes tipos de datos y en particular podríamos evaluarla con cadenas también. Entonces, podríamos nosotros crear otra vez un test de operaciones en donde también pudiéramos evaluar si esta función pasa bien al sumar cadenas. Y ahorita vamos a ver cómo quedaría nuestra función. Vamos a ver. Me paso acá. Voy a crear otra vez bin test operaciones.y. Voy a importar aquí. Bueno, aquí voy a pegar el código que traigo, pero me falta importar acá, import, ¿sí? Mi módulo que es operaciones, para poder usarlo abajo, acá. Y ojo, aquí antes de usar, bueno, de generar las pruebas, estoy generando un resultado. O sea, está la prueba, en este caso le estoy llamando test suma string, porque estoy probando tipos de datos string en este caso. Hago la suma de dos strings, que se vale, o sea, puedo concatenar dos cadenas. Obtengo el resultado y sobre ese resultado aplico la comparación. Digo, oye, esa cadena resultante es hola, espacio mundo. Sí, ojo acá, porque dejé un espacio, ¿sí? Si no, no va a dejar el espacio, va a quedar todo pegadito. Pero bueno, o sea, ese sería el resultado. Sí, sí, pues ya pasé la primera prueba, ¿no? O sea, está sumando correctamente cadenas. El segundo es, ¿el tipo de resultado es una cadena? ¿Sí? O sea, también esa sería otra pregunta que puedo hacer, digo, porque me podría dar otra cosa y entonces ya con el tipo empieza a fallar, ¿no? Y la otra, si estoy haciendo una suma de dos cadenas, el resultado es mayor que cero. Si yo le proporciono dos cadenas, pues es difícil que esto me dé igual a cero, ¿no? Aunque dependiendo de las condiciones pudiera ser, ¿no? O sea, estas son reglas de casos que yo estoy pidiendo que esta función de suma pase al momento de sumar cadenas. Posiblemente yo pueda incluir aquí mayor o igual a cero, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mis dos cadenas iniciales son vacías? Pues la cadena resultante va a ser otra cadena vacía y la longitud va a ser cero. Entonces, ya dependerá de qué es lo que queremos, o sea, obtener ahí. Pero bueno, dejemos ahí estas pruebas. Voy a guardar, me salgo y voy a ejecutar. Yo estaba ejecutando, pero otra vez, PyTest, colocando el nombre del script. Pero como lo hice hace rato, voy a ejecutar sin colocar el nombre. En automático me va a buscar el archivo test operaciones y me va a buscar las funciones test algo, en este caso test suma string. Lo voy a ejecutar para que se vea. Ahí está, ¿sí? Ya se ejecutó, encontró el script operaciones, dentro de él ejecutó una prueba y pues pasó bien, ¿no?
los resultados son correctos. Podemos ampliar la información que nos entrega PyTest para saber un poquito más acerca de lo que está haciendo. Lo podemos hacer utilizando, yo les decía por ahí hace ratito, una guión V, que realmente es como si pusiéramos guión verbos, ¿sí? De esta forma, que normalmente este parámetro, esta opción de casi muchos comandos es aumenta la cantidad de información que estás generando en la terminal o en la salida estándar. Para abreviar y no escribir tanto, simplemente podemos colocar guión V y lo ejecuto nuevamente. Notar un poquito la diferencia. Ahorita no hay mucho porque son poquitas pruebas, pero notar que, por ejemplo, aquí no solamente pone el nombre del archivo, sino también nos está indicando el nombre de la función que está ejecutando. Y en ese caso pasó 100%, todo bien, ¿sí? Con esto que acabamos de ver aquí, pues existe entonces la posibilidad de que yo no solamente pueda indicar el archivo de la prueba que quiero ejecutar, sino también puedo ejecutar la función específica. A ver, lo voy a hacer aquí. Bueno, lo puedo poner así o así lo voy a ejecutar. Y le puedo indicar, fíjense, puedo indicar el nombre del archivo, dos puntos, y el nombre de la función o de la prueba específica que quiero ejecutar. Lo voy a dar Enter, me vengo acá, Enter, y ya ejecutó, ¿sí? O sea, si hubiera más pruebas, solamente va a ejecutar esta, porque yo lo estoy indicando aquí de forma explícita. Entonces, tenemos varias formas de indicar por aquí que pues, podemos realizar pues obtener más o menos información, ejecutar todas las pruebas si no pongo nada, como lo estuve haciendo hace ratito, o ejecutar una prueba en particular. Bueno, eso es un poquito lo que tenemos por acá. El parámetro "-b", ejecutar la función específica y listo. Terminamos con este punto, me paso al siguiente. Y en este punto en particular, en este otro ejemplo, viene una parte muy interesante que es poder crear pruebas o pruebas unitarias, que es el término más correcto, sobre clases y sus métodos, ¿sí? Los métodos, ¿por qué los métodos? Porque los métodos son funciones. Entonces, finalmente, sobre lo que vamos nosotros a ejecutar son pruebas sobre funciones porque pueden regresar un resultado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí un ensayo. Ya tenemos por aquí un código llamado estudiante. A ver, lo voy a cambiar por acá. Para cambiarme esa carpeta, sería ejemplo 3. Y ahí tenemos el script ya estudiante. También tenemos un archivo de datos, que ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a revisar cada uno. Tenemos ya un código, sí, que es estudiante. Utiliza por ahí el módulo JSON y crea una base de datos o permite manipular una base de datos de estudiantes, que es lo que tenemos acá, el archivo data.json, ahorita lo vemos, pero esta clase permite obtener los datos de este archivo y manipularla como una mini base de datos. Es una lista más bien es un diccionario de listas, más bien. Bueno, es un diccionario con una llave que a su vez tiene una lista y a su vez tiene diccionarios. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, con esta clase nos permite, primeramente, instanciar, asignar una variable privada, ¿no? Por eso tiene dos guiones bajo. Entonces, esta es privada, es interna a la clase. Después creamos una conexión, ¿sí? Cuando creamos la conexión, hay que pasar un nombre de archivo. Este nombre de archivo, en este caso, va a ser nuestro data.json. Ahorita vemos cómo lo usamos. Y esto va a abrir el archivo, crea una variable de archivo, y luego utilizando el módulo, ¿sí? Leemos la información en tipo JSON y la guardamos en esta variable cell.data, ya en tipos de datos Python, ¿sí? O sea, JSON hace esa transformación y acá la tenemos en tipos de datos Python. Y entonces después tenemos una función que se encarga de obtener los datos, porque yo no puedo acceder de forma directa, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo obtener? Bueno, dado un nombre, porque estamos hablando de una base de datos de estudiantes, ¿sí? Dado un nombre, búscame ese nombre en la lista de estudiantes
y ve si existe, ¿no? Dice aquí compara si el nombre del estudiante en curso que estoy analizando, que es este, si el nombre es igual al nombre que tú me acabas de proporcionar, entonces regresa el nombre, ¿sí? Es como para validar que el nombre existe o que este estudiante existe en la base de datos, o al menos eso parece. Y este sería el código de estudiante. Bueno, también vamos a ver que tiene el archivo data.json, que vemos por acá que es un JSON que tiene un object, ¿sí? Tenemos un object como elemento principal, tiene una llave estudiantes, y esa llave estudiantes tiene un array, ¿sí? Que a su vez tiene dos objects, ¿sí? Y cada object de este tiene un ID, tiene un nombre, tiene un resultado, tiene un ID, tiene un resultado, o sea, bastante homologada la información, útil, y que vamos a poder nosotros manejar. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer con eso? Ya que tenemos nuestro código que queremos evaluar, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos crear nosotros pruebas unitarias para evaluar precisamente nuestra clase, ¿no? O sea, esta clase. Podemos hacer pruebas unitarias, digamos, para empezar de forma básica, hay que buscar los métodos que sí regresan un valor. Y el único método de estos que regresa un valor es getData, porque es el más sencillo, pero no necesariamente significa que no podemos crear pruebas para los demás métodos. Digo, lo voy a dejar para otro video un poquito más avanzado. Estamos ahorita viendo la parte básica. Pero estos son en general los que más nos va a interesar probar, ¿sí? Si estos fallan, entonces quiere decir que a lo mejor hay falla en el constructor o en la forma de obtener la base de datos, y entonces podríamos revisar, pero estos son muy determinantes para una clase, ¿no? Bueno, entonces vamos a evaluar si getData, al pasarle un nombre, me regresa el nombre del estudiante correcto, información completa. ¿Cómo voy a evaluar eso? Pues porque tengo mi archivo de prueba, ¿no? Y sé que tengo aquí un estudiante con ID 1, con nombre Mario, y además con un resultado de aprobado. Tengo un ID 2 con uno que dice Luigi y con un resultado reprobado, ¿sí? O sea, tengo dos casos de uso para probar. Y eso es lo que voy a hacer al evaluar precisamente esta clase. Voy a copiar el código, voy a crear mi script llamado test-estudiante y paso a explicarlo. Test-estudiante.py, ¿sí? Ahí está. Voy a ejecutar, pego el código y lo comenta. Primeramente, como en el caso anterior, importamos el módulo estudiante. Antes de poder continuar, sí, nosotros tenemos que generar el código de inicialización para poder ocupar esta base de datos. En este caso, primeramente instancio la clase. Si no, ¿cómo la voy a ocupar? Entonces creo una instancia de la clase que depende del módulo estudiante. Si aquí estoy ocupando esa instanciación. Entonces instancio la clase. No necesito pasar ningún parámetro. El constructor no lo necesitaba. Y lo guardo en la variable que se llama db. Después de a partir de esa variable db, que ya es una instancia de mi clase estudiante db, perdón, entonces conecto con el archivo JSON, ¿sí? Pasándole el nombre del archivo JSON. Esto hace la conexión, extrae la data con el módulo JSON y genera por ahí la variable --data interna a esta instancia. Con la variable interna ya creada, entonces ya puedo aplicar el método get para evaluar si estoy obteniendo los valores de cada uno de los estudiantes. Y entonces viene la primera prueba. Pruébame si los datos de Luigi, ¿sí? Fíjense, o sea, estoy probando un caso en particular para ver si la función está regresando y tomando los datos adecuadamente de esta base de datos. Entonces, ¿qué hago? Pues agarro mi variable db, le digo getData Luigi, o sea, paso el nombre explícito, y esto me tendría que crear aquí una variable con el resultado que me genera este método, ¿sí? Y ya a nivel prueba, yo espero que Luigi en realidad sea un diccionario. O sea, que sea todos los datos, o sea, toda la información completa del estudiante Luigi. En donde voy a tener una llave y va a tener el ID número 2, va a tener una llave nombre con el nombre de Luigi y va a tener un resultado que me va a decir reprobado. Y en el mismo caso va a pasar para el estudiante Mario, con su respectiva ID, nombre, resultado. A lo mejor aquí también podré evaluar, oye, esta variable que me está regresando getData es un diccionario, ¿sí? O sea,
aquí uno puede empezar ya a agregar todas las pruebas que considere necesarias para garantizar que el resultado de la función es correcto. Ahorita lo dejo así para no hacerlo tan largo. Entonces guardo y voy a ejecutar, ¿sí? PyTest, ya estoy en el ejemplo 3, sí. No voy a poner nombre porque nomás tengo una función, digo, no pasa nada. Y listo, aquí tenemos el resultado y me está diciendo que pues, todo falló. Dice test datos Luigi, se crea la variable, pero al momento de realizar la primera prueba, ¿sí? Al buscar el ID, dice, oye, hay un error. Dice, los índices en cadena deben ser enteros. O sea, dice que yo aquí este índice no lo puedo ocupar porque dice que Luigi, esta variable Luigi es de tipo cadena, cuando yo espero que esto sea un diccionario. Entonces la función getData no está regresando el tipo de dato correcto y me está regresando una cadena y me debería regresar un diccionario. Entonces vamos a revisar eso, ¿sí? Y lo mismo pasa obviamente para Mario 2 porque pues está ocupando la misma función, ¿sí? Vamos a revisar nuestro código. Nuestro código, la prueba ya quedó, esperamos que bien, ¿no? Bien, y revisamos nuestro código, estudiantes, venimos para acá y vemos la función getData. GetData recibe la variable nombre, tenemos aquí, evalúo cada estudiante que está en esta estructura de estudiantes. Aquí entonces estudiante, en este caso, esta variable, por la estructura que tenía el JSON, esta es de tipo diccionario, ¿sí? De hecho, aquí abajito estoy evaluando con el if, ¿no? Si estudiante en su llave nombre es igual a nombre, entonces dice, regresa a, aquí está el error. Estoy regresando la variable nombre cuando en realidad yo debería regresar el diccionario completo de estudiante. Entonces, borramos esto y ponemos aquí estudiante, ¿sí? Ese es el valor correcto. Guardamos y volvemos a ejecutar las pruebas. Vamos a ver. Y ahora sí, como las dos pruebas utilizan la misma función, pues en este caso ambas han pasado. Y bueno, pues entonces esta es la forma de crear pruebas para clases, ¿sí? De una forma básica. Les digo, hay más que hacer, pero digo, hay que empezar y crear pruebas. Si no se ha programado, está empezándose a programar, costaría un poquito de trabajo, paciencia ahí. Hay que ir entendiendo el código, porque cuando uno crea pruebas, tiene uno que adelantarse, ¿sí? A lo que tiene que ser el código o lo que espera resultar el código, y hay que escribir código para hacer pruebas, ¿no? Entonces, si vas empezando a programar, tómatelo esto con calma, es algo muy básico, pero te puede ayudar, te puede ayudar. Es una metodología de programación, ¿sí? Utilizando pruebas unitarias en donde tú vas haciendo código, y si ya tienes tus pruebas, simplemente vas ejecutando tus pruebas, y pues al principio van a fallar, si no todas, la mayoría. Entonces vas modificando tu código hasta que logras que todas las pruebas pasen. Cuando las pruebas pasan, has terminado de realizar tu tarea y puedes entregar el código a quien se lo tengas que reportar. Tus compañeros, tu jefe, la empresa, el cliente, quien lo necesite, o subirlo a producción, no sé, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Espero les sea útil. Gracias y pues seguimos aprendiendo Python. Ahora sí me voy a lucir como el último, bueno, el primer video que hice de esos. Que la fuerza de Python los acompañe, ¿sí? Saludos, pásenla bonito.